Hola, bienvenidos a su canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya y me siento muy honrada de que ustedes estén aquí. En este canal encontrarán lecturas que motivarán su mente e inspirarán su corazón. Yo les agradezco de antemano que se suscriban a este canal activando la campanita, pues de esta manera ustedes apoyan el desarrollo de este lugar y también reciben notificación cuando subamos una nueva lectura. Quiero invitarles a que se comuniquen conmigo en caso de que ustedes escriban y deseen dar a conocer sus letras. Para mí va a ser un honor leerlas. Continuamos con la lectura del libro Mujeres que corren con los lobos, de la autora Clarissa Pinkola Estés. Pónganse cómodos y déjenles leo. El incendio del río. Allá en los años 70, el río Cuyahoga, a su paso por Cleveland, estaba tan contaminado que empezó a arder. La corriente creativa contaminada puede estallar de repente en un incendio tóxico que no solo queme el combustible de la basura del río, sino que convierta también en cenizas todas las formas de vida. La acción simultánea de un número excesivo de complejos psíquicos pueden provocar unos daños inmensos en el río. Los complejos psicológicos negativos se yerguen y ponen en tela de juicio la valía, la intención, la sinceridad y el talento de la mujer. También le envían inequívocos mensajes según los cuales tiene que ganarse la vida, haciendo cosas que la agoten, que no le dejen tiempo para crear y destruyan su voluntad de imaginar. Algunos de los robos y castigos preferidos que los malévolos complejos imponen a la creatividad de las mujeres giran en torno a la concesión, al yo del alma, de tiempo para crear en un lejano y nebuloso futuro, o a la promesa de que, cuando la mujer disponga de varios días seguidos libres, empezará finalmente la juerga. Pero todo es mentira. El complejo no tiene la menor intención de cumplir las promesas. Es otra manera de asfixiar el impulso creativo. Las voces también pueden susurrar: solo si obtienes un doctorado tendrás un trabajo como Dios manda. Solo si te alaba la reina, solo si recibes tal o cual galardón, solo si te publican los trabajos en tal o cual revista, solo si. Todos estos condicionales equivalen a atiborrar el alma de comida basura. Una cosa es comer lo que sea y otra muy distinta alimentarse como es debido. Con mucha frecuencia la lógica del complejo tiene muchos fallos, aunque éste intente convencer a la mujer de lo contrario. Uno de los mayores problemas del complejo creativo es la acusación de que cualquier cosa que haga la mujer no dará resultado porque no piensa con lógica, no es lógica y lo que ha hecho hasta la fecha no es lógico, por cuyo motivo está condenado al fracaso. Ante todo, las fases iniciales de la creación no son lógicas, ni tienen por qué serlo. Si el complejo consigue con esto paralizar a la mujer, ya la tiene atrapada. Dile que se siente y se esté quieto o que se vaya hasta que hayas terminado. Recuerda que si la lógica imperara en el mundo, todos los hombres montarían a caballo a mujeriegas. He visto a muchas mujeres trabajar largas horas en actividades que desprecian para poder permitirse el lujo de comprar objetos muy caros para sus casas, sus parejas o sus hijos. Al fin, apartaban a un lado sus extraordinarias cualidades. He visto muchas mujeres empeñarse en limpiar toda la casa antes de sentarse a escribir. Y tú ya sabes lo que ocurre con las tareas domésticas, que nunca se terminan. Es un método infalible para obstaculizar la creatividad de la mujer. La mujer tiene que cuidar de que una responsabilidad excesiva o una responsabilidad excesiva no le roben los necesarios descansos, ritmos y éxtasis creativo. Tiene que plantar firmemente los pies en el suelo y decir que no a la mitad de las cosas que ella cree que tendría que hacer. El arte no se puede crear solo en momentos robados. La dispersión de los planes y los proyectos como obra del viento se produce cuando una mujer intenta organizar una idea creativa
y ésta se le escapa volando una y otra vez y cada vez se vuelve más confusa y desordenada. No le sigue la pista de una forma concreta porque le falta tiempo para anotarlo todo por escrito y organizarlo, o está tan ocupada en otras cosas que pierde su sitio y no puede recuperarlo. Es posible también que el proceso creativo de una mujer sea malinterpretado o despreciado por quienes la rodean. De ella depende informarles de que, cuando sus ojos miran de aquella manera, no significa que sea un solar vacío a la espera de ser ocupado. Significa que está sostenido en equilibrio un enorme castillo de naipes de ideas sobre la punta de un solo dedo, y está uniendo cuidadosamente todos los naipes entre sí por medio de un poco de saliva y unos diminutos huesos de cristal. Y si consigue depositarlo sobre la mesa sin que se caiga o se desmorone, podrá crear una imagen del mundo invisible. Hablarle en este momento equivale a levantar un viento de arpía capaz de derribar toda la estructura. Hablarle en ese momento es romperle el corazón. Pero una mujer puede provocarse ella misma este resultado convenciéndose de la inutilidad de sus ideas hasta conseguir que ésta pierdan la capacidad de despertar sus entusiasmos o mostrándose complaciente con las personas que le arrebatan supresivamente sus herramientas y sus materiales creativos o olvidados, simplemente comprando el equipo necesario para la realización de su trabajo, o deteniéndose y volviendo a empezar muchas veces, o permitiendo que todo el mundo y su gato la interrumpan cuando les apetezca hasta que todo el proyecto se derrumbe. Si la cultura en la que vive una mujer ataca la función creativa de sus miembros, si parte por la mitad o destroza algún arquetipo o pervierte su propósito, su significado, todo ello se incorporará en estado destrozado en la psique de sus miembros, como una fuerza con la ala rota y no como una fuerza sana, rebosante de vitalidad o de posibilidad. Cuando se activan en la psique de una mujer estos elementos lesionados que guardan relación con su vida creativa y con la forma de alimentarla, es difícil comprender qué es lo que ocurre. Sufrir un complejo es como estar en el interior de una bolsa negra. Todo está oscuro, y la mujer no puede ver lo que la tiene atrapada. Solo sabe que algo la ha capturado. Entonces, nos sentimos transitoriamente incapaces de organizar nuestros pensamientos o nuestras prioridades, y como unas criaturas encerradas en unas bolsas, empezamos a actuar sin pensar. Aunque el hecho de actuar sin pensar puede ser muy útil algunas veces, en este caso no lo es. En el transcurso de una creación envenenada o estancada, la mujer finge dar de comer al yo del alma. Procura no prestar atención al estado de ánimos. Le echa un poco de taller por aquí y le suelta un poco de lectura por allá. Pero, al final, no hay chicha. La mujer no engaña a nadie más que a sí misma. Por consiguiente, cuando se muere este río, lo hace sin su corriente, sin su fuerza vital. Los hindúes dicen que, sin Shakti, la personificación de la fuerza vital femenina, Shiva, que es la que preside la capacidad de actuar, se convierte en un cadáver. Ella es la energía vital que impulsa el principio masculino, y éste, a su vez, impulsa la actividad en todo el mundo. Vemos, por tanto, que en el río tiene que haber un equilibrio razonable entre la contaminación y la purificación, so pena de que se convierta en nada. Pero, para poder hacerlo, el ambiente inmediato tiene que ser alimenticio y accesible. En cuestión de supervivencia, está demostrado que, cuando más escasas, los requisitos son esenciales: el alimento, el agua, la seguridad y la protección. Tanto más se reducen las alternativas, y cuantas menos alternativas haya, tanto más se reducirá la vida creativa, pues la creatividad se nutre de las múltiples e interminables combinaciones de todas las cosas. El hidalgo destructor del cuento es una parte muy profunda pero inmediatamente identificable de una mujer herida. Es su animus que la induce a luchar no por crear, muchas veces ni siquiera llega a este punto, sino por obtener un permiso claro, un sólido sistema interno para crear a voluntad. Un ánimo saludable tiene que participar en el trabajo del río, y así debe de ser. Cuando está bien integrado, es el que nos ayuda y vigila para ver si se tiene que hacer algo. Pero el animus no es imparcial en el cuento de la Llorona, se hace con el poder,
impide el desarrollo de una vida nueva de vital importancia e insiste en dominar la vida de la psique. Cuando un ánimus maligno adquiere semejante poder, una mujer puede despreciar su propio trabajo o, en el extremo, simular que desarrolla un trabajo de verdad. Cuando ocurre algo de eso, a una mujer cada vez se le ofrecen menos alternativas creativas. El ánimus aprovecha entonces para avasallar a la mujer, despreciar su trabajo y desautorizarla de una u otra forma, y eso lo hace destruyendo el río. Primero, examinaremos los parámetros del ánimus en general, y después veremos de qué manera se deteriora la vida creativa de una mujer y qué es lo que puede y debe hacer al respecto. La creatividad tiene que ser un claro acto de conciencia. Sus acciones reflejan la claridad del río. El ánimus que constituye la base de la acción exterior es el hombre del río, es el mayordomo, es el cuidador y protector del agua. El hombre del río. Antes de poder comprender lo que ha hecho el hombre del cuento de La Llorona contaminando el río, tenemos que saber que lo que él representa está destinado a ser un conjunto de ideas positivas en la psique de una mujer. Según la clásica definición junguiana, el ánimus, de género masculino, es la fuerza del alma de las mujeres. Sin embargo, la observación personal ha inducido a muchas psicoanalistas, entre las que yo me incluyo, a refutar la visión clásica y afirmar en su lugar que la fuerza revivificadora de la mujer no es masculina ni ajena a ella misma, sino femenina y familiar. Pese a ello, creo que el concepto masculino de ánimus tiene una gran relevancia. Existe una enorme correlación entre las mujeres que no se atreven a crear, que temen manifestar sus ideas ante el mundo o bien lo hacen de una manera irrespetuosa o sin orden ni concierto, y sus sueños, los cuales pueden contener muchas imágenes de hombres heridos o que causan heridas. En cambio, los sueños de las mujeres dotadas de una fuerte capacidad de manifestación exterior suelen girar en torno a una vigorosa figura masculina que aparece repetidamente con distintos disfraces. El ánimus se puede considerar más bien una fuerza que ayuda a las mujeres a afirmarse en el mundo exterior. El ánimus ayuda a la mujer a exponer sus pensamientos y sentimientos interiores específicamente femeninos de una manera concreta, de una manera emocional, sexual, económica y creativa, y también de otras maneras, en lugar de hacerlo según un esquema calcado de un desarrollo masculino estándar, culturalmente impuesto en una cultura determinada. El ánimus se puede considerar más bien una fuerza que ayuda a las mujeres. Y la figura masculina de los sueños femeninos parecen indicar que el ánimus no es el alma de las mujeres, sino algo desde y para el alma de las mujeres. En su forma equilibrada y no pervertida, es un hombre puente, esencial. Esta figura posee a menudo unas prodigiosas cualidades que lo inducen a entrar en acción como portador y puente. Es algo así como un mercader del alma. Importa y exporta conocimientos y productos, elige lo mejor de lo que se le ofrece, concierta el mejor precio, supervisa la honradez de las transmisiones, sigue con tesón todo el procedimiento y lo lleva a feliz término. Otra manera de interpretarlo podría consistir en imaginar que la mujer salvaje, el yo del alma, es la artista y el ánimus es el brazo del artista. La mujer salvaje es el chofer y el ánimus es el que empuja el vehículo. Ella escribe la canción y él la orquesta. Ella imagina y él da el consejo. Sin él, la mujer crea la comedia de su imaginación, pero nunca la escribe y la obra jamás se representa. Sin él, aunque el escenario esté lleno a rebosar de actores, el telón jamás se levanta y la marquesina del teatro no se ilumina. Si tuviéramos que traducir el saludable ánimus a una metáfora española, diríamos que es el agrimensor que conoce la configuración del terreno y con su compás y su hilo mide la distancia entre dos puntos, define los bordes y establece los límites. Yo lo llamo también el jugador. Es el que estudia y sabe cómo y dónde colocar la ficha para obtener puntos y ganar. Esos son algunos de los más importantes aspectos de un ánimus vigoroso. Por consiguiente, el ánimus recorre el camino entre dos territorios y a veces tres: el mundo subterráneo, el mundo interior y el mundo exterior. El ánimus, que conoce muy bien todos los mundos,
envuelve y transporta todos los sentimientos y las ideas de una mujer por todos estos trechos y en todas direcciones. Le trae a la mujer ideas de allá afuera y traslada las ideas del yo del alma de la mujer al mercado, del otro lado del puente para sacarles provecho. Sin el constructor y el conservador de este puente terrestre, la vida interior de la mujer no puede manifestarse con fuerza en el mundo exterior. No hace falta llamarlo animus, se le puede designar con la palabra o la imagen que uno quiera, pero no olvidemos que hay actualmente dentro de la cultura femenina un cierto recelo hacia lo masculino, que para algunas mujeres es un temor, a necesitar lo masculino y para otras una dolorosa recuperación tras haber sido aplastadas en cierto modo por él. Por regla general, el recelo es el fruto de un trauma causado por la familia y la cultura en las épocas en que las mujeres eran tratadas como sirvientas y no como personas, unos traumas que ahora están a duras penas empezando a sanar. Aún está fresca en la memoria de la mujer salvaje la época en que las mujeres del talento eran apartadas a un lado cual si fueran basura, en que una mujer no podía tener ninguna idea a ningún ser que la inculcara en secreto y la hiciera fructificar en un hombre que posteriormente la presentaría al mundo como propia. Pero yo creo en el último extremo que no podemos rechazar ninguna metáfora que nos ayude a ver y hacer. Yo no me refería mucho de una paleta en la que faltara el rojo, el azul, el amarillo, el blanco o el negro, y tú tampoco. El animus es un color primario de la paleta de la psique femenina. Por consiguiente, en lugar de ser la naturaleza del alma de las mujeres, el animus, o la naturaleza contrasexual femenina, es una profunda inteligencia psíquica con capacidad de activación. Viaja entre los mundos, entre los distintos nodos de la psique. Esta fuerza tiene la capacidad de sacar al exterior y llevar a la práctica los deseos del ego, de estimular la creatividad femenina de una manera visible y concreta. El aspecto clave de un desarrollo positivo del animus es la manifestación efectiva de los impulsos, las ideas y los pensamientos interiores cohesivos. Aunque aquí estemos hablando de un desarrollo positivo del animus, hay que hacer también una advertencia. El animus integral se desarrolla con plena conciencia y con un exhaustivo autoexamen. Si no se examinan cuidadosamente los propios motivos y apetitos a cada paso del camino, el resultado será un animus muy poco desarrollado, y este animus del ateo puede llevar y ver incesantemente a la práctica los impulsos no examinados del ego, sacando a la superficie distintas ambiciones absurdas y dando satisfacción a una mirada de apetitos no examinados. Además, el animus es un elemento de la psique femenina que se tiene que ejercitar y al que hay que encomendar tareas regularmente para que tanto él como la mujer puedan actuar de manera integral. Si en la vida psíquica de la mujer se descuida el animus, éste se atrofia exactamente igual que un músculo que ha permanecido demasiado tiempo inactivo. Aunque algunas mujeres han apuntado a la teoría de que la naturaleza guerrera, la naturaleza del Amazonas y la naturaleza de cazadora de la mujer pueden sustituir este elemento masculino dentro de lo femenino, existen, a mi modo de ver, demasiados matices y estratos de naturaleza masculina, como por ejemplo, un cierto tipo de reglamentación, legislación y limitación intelectual, extremadamente valiosos para las mujeres que viven en el mundo moderno. Estas características masculinas no surgen del temperamento instintivo de la psique femenina de la mujer, de la misma manera o con el mismo tono que las de la naturaleza femenina. Por consiguiente, viviendo tal como vivimos en un mundo que exige actuar de una forma reflexiva pero también audaz, considero muy útil emplear el concepto de una naturaleza masculina o animus en la mujer. Cuando existe el debido equilibrio, el animus se comporta como un asistente, un ayudante, un amante, un hermano, un padre y un rey. Lo cual no quiere decir que el animus sea el rey de la psique femenina, tal como quizá desearía una ofendida visión paternalista. Significa que en la psique femenina hay un aspecto regio, un elemento que, cuando se desarrolla como actitud, actúa y media en amoroso servicio de la naturaleza salvaje. El arquetipo del rey representa la fuerza que tiene que actuar en nombre de la mujer y en su beneficio, gobernando lo que está, y el alma le encomiendan y le administran las tierras psíquicas que le confían.
Eso es por lo tanto lo que tendría que ser el Animus, pero en el cuento, ha buscado otros objetivos a expensas de la naturaleza salvaje, y cuando el río se llena de desperdicios, su caudal empieza a envenenar otros aspectos de la psique creativa y especialmente los niños no nacidos de la mujer. ¿Qué ocurre cuando la psique concede al Animus poder sobre el río y el Animus abusa de este poder? Alguien me dijo cuando era niña que era tan fácil crear para lo bueno como crear para lo malo. Pero yo he descubierto que no es así. Es mucho más difícil mantener el río limpio. Es mucho más fácil dejar que se contamine. Digamos, por lo tanto, que la limpieza de la corriente es un desafío con el que todos nos enfrentamos. Confiamos en poner remedio al enturbimiento con la mayor rapidez y con la mayor amplitud posible. Pero, ¿y si algo se apodera de la corriente creativa y la llena cada vez más de cieno? ¿Y si nos quedamos atrapadas en este algo y si de una forma un tanto perversa este algo no solo no empieza a gustarnos, sino que además confiamos en él, vivimos de él y nos sentimos vivas por su mediación? ¿Y si lo utilizamos para levantarnos de la cama por la mañana, para ir a algún sitio y para convertirnos en alguien en nuestra propia mente? Esas son las trampas que nos esperan a todos. El hidalgo del cuento representa un aspecto de la psique femenina que, por decirlo en términos coloquiales, se ha estropeado, se ha corrompido, se aprovecha del veneno que fabrica y está en cierto modo atrapado en una vida insalubre. Es como un rey que gobierna por medio de un apetito equivocado. No es sabio y jamás podrá ser amado por la mujer a la que alega servir. Es muy bueno que una mujer tenga en su psique un Animus fiel, fuerte, clarividente, capaz de oír tanto el mundo exterior como el subterráneo y de predecir lo que probablemente ocurrirá a continuación y de tomar decisiones acerca de las leyes y la justicia a través de la suma de lo que ve y percibe en todos los mundos. Pero el Animus del cuento es infiel. El papel del Animus representado por el hidalgo, rey o mentor en la psique de una mujer debería ser el de la ayuda, para ayudarla a desarrollar sus posibilidades y alcanzar sus objetivos, a manifestar las ideas y los ideales que ella aprecia, a sopesar la justicia y la honradez de las cosas, a cuidar de los armamentos, a poner en práctica una estrategia cuando se siente amenazada y a juntar todos sus territorios psíquicos. Cuando el Animus se ha convertido en una amenaza tal como vemos en este cuento, la mujer pierde confianza en sus decisiones. A medida que el Animus se debilita a causa de su propio desequilibrio, sus engaños, sus robos, sus falsedades para con ella, el agua del río pasa a convertirse de algo que era esencial para la vida en algo a lo que hay que acercarse con la misma precaución que se adoptan en presencia de un asesino a sueldo. Entonces se produce hambre en la tierra y contaminación en el río. Crear deriva del latín creare, con el significado de producir vida o cualquier otra cosa donde antes no había nada. El hecho de beber agua del río contaminado es la causa del cese de la vida interior y, por consiguiente, también del exterior. En el cuento, la contaminación provoca la deformación de los hijos, símbolo de los jóvenes ideales e ideas. Los hijos representan nuestra capacidad de producir algo donde antes no había nada. Podemos reconocer la presencia de esta deformación del nuevo potencial cuando empezamos a poner en tela de juicio nuestra capacidad y, sobre todo, nuestro derecho a pensar, actuar o existir. Las mujeres del talento, incluso cuando reivindican sus vidas creativas, incluso cuando brotan cosas bellas de sus manos, de sus plumas y de sus cuerpos, siguen dudando de su valía como escritoras, pintoras, artistas y personas reales. Y por supuesto que lo son reales, por más que muchas veces se complazcan en atormentarse poniéndose en entredicho lo que es real. Una campesina es una campesina real cuando contempla la tierra y planifica la cosecha de la primavera. Una corredora es real cuando da el primer paso. Una flor es real cuando todavía está en su tallo materno. Un árbol es real cuando es todavía una semilla en la piña del pino. Lo real es lo que tiene vida. El desarrollo del Animus varía de mujer en mujer. No es una criatura perfectamente formada que brota de los muslos de los dioses. Aparentemente posee una capacidad innata, pero tiene que crecer, aprender y ser adiestrado. Su objetivo es convertirse en una poderosa fuerza directa.
Pero cuando el ánimo sufre daño como consecuencia de las múltiples fuerzas de cultura y del yo, una especie de cansancio, de abatimiento o de indiferencia que algunos denominan ser neutral, se interpone entre el mundo interior de la psique y el mundo exterior de la página en blanco, la tela vacía, la pista de baile, el consejo de administración o la reunión que nos espera. Este algo, por regla general, con los ojos entornados, incomprendido o mal utilizado, ensucia el río, obstruye los pensamientos, paraliza la pluma y el pincel, traba las articulaciones durante un interminable periodo del tiempo, forma costras sobre las nuevas ideas y nosotras sufrimos los efectos. En la psique se produce un extraño fenómeno. Cuando una mujer se encuentra bajo los efectos de un ánimus negativo, cualquier intento de crear algo lo induce a atacar a la mujer. Esta piensa matricularse en algún curso o va a clase, pero se queda atascada de golpe y se asfixia por falta de alimento y de apoyo. Una mujer acelera, pero se queda constantemente rezagada. Cada vez hay más proyectos de labor de punto sin terminar, más cuadros de flores jamás plantadas, más excursiones jamás realizadas, más notas jamás escritas para decir simplemente «tengo interés», más lenguas extranjeras jamás aprendidas, más lecciones de música abandonadas, más tramas colgadas del telar esperando y esperando. Se trata de manifestaciones vitales deformadas. Son los hijos envenenados de la Llorona. Y a todos se los arroja de nuevo a la contaminada agua del río que tanto daño les había causado. En las mejores circunstancias arquetípicas tendrían que atragantarse un poco y, como el ave fénix, rescender de las cenizas bajo una nueva forma. Pero aquí algo malo le ocurre al ánimus, y por eso la mujer tropieza con dificultades para distinguir entre uno y otro impulso, y ya no digamos para manifestar y llenar la práctica de las propias ideas en el mundo. Y entre tanto el río está tan lleno de excrementos y complejos que de sus aguas no puede brotar nada para la nueva vida. Y como consecuencia de ello, viene lo más difícil. Tenemos que adentrarnos en el cieno y buscar lo valioso de los dones que se ocultan debajo del mismo. Como la Llorona, tenemos que rastrear el fondo del río en busca de la nueva vida del alma, de nuestra vida creativa. Y otra cosa también muy difícil, tenemos que limpiar el río para que la Llorona pueda ver y tanto ella como nosotros podamos encontrar las almas de los hijos y recuperar la paz que nos permita volver a crear. Con su inmenso poder para devaluar lo femenino y su incapacidad para comprender el carácter de puente de lo masculino, la cultura agrava el efecto de las fábricas y de la contaminación. Con harta frecuencia la cultura exilia el ánimus de la mujer, formulando una de aquella insoluble y absurda pregunta que los complejos consideran válidas y ante las cuales muchas mujeres se acobardan. ¿Eres de verdad una auténtica escritora? ¿Artista, madre, hija, hermana, esposa, amante, trabajadora, bailarina, persona? ¿Tienes realmente algo que decir que merezca la pena? ¿Sea esclarecedor, ayude a la humanidad, encuentre el remedio para curar el anthrax? No es de extrañar que, cuando su ánimo está ocupado con productos psíquicos de carácter negativo, el rendimiento de la mujer se vaya reduciendo conforme disminuye su confianza en el músculo creativo. Las mujeres que se encuentran en esta apurada situación me dicen, por ejemplo, que no ven ninguna salida para su presunto calambre de escritora o no encuentran la manera de acabar con la causa que lo provoca. Su ánimus acapara todo el oxígeno del río y ellas se sienten extremadamente cansadas y experimentan una enorme pérdida de energía. No consiguen ponerse en marcha y se sienten como inmovilizadas por algo. La recuperación del río. La naturaleza de la vida, muerte, vida hace que el destino, la relación, el amor, la creatividad y todo lo demás se muevan de acuerdo con unas pautas amplias y salvajes, las cuales se suceden en el siguiente orden: creación, desarrollo, poder, disolución, muerte, incubación, creación y así sucesivamente. El robo o la ausencia de ideas, pensamientos y sentimientos son el resultado de una corriente alterada. He aquí de qué manera se puede recuperar el río.
acepta alimento para iniciar la limpieza del río. Se nota que hay agentes contaminantes que alteran el río cuando la mujer rechaza los sinceros cumplidos que se le hacen a propósito de su vida creativa. Es posible que solo haya una moderada contaminación cuando, por ejemplo, la mujer contesta con aire indiferente. Es muy amable de tu parte hacerme este cumplido. O puede haber una grave contaminación. Es una birria. O no estás en tus cabales. Una respuesta a la defensiva es también un indicio de lo mismo. Pues claro que soy maravillosa. ¿Cómo no te habías dado cuenta? Todas estas reacciones detonan un ánimus herido. Las cosas buenas fluyen hacia la mujer, pero el ánimus las envenena de inmediato. Para invertir el fenómeno, una mujer tiene que esforzarse en aceptar el cumplido, aunque inicialmente parezca que esta vez se abalanzará sobre él para poder quedárselo todo para ella sola. Saborearlo, combatir contra el malévolo ánimus que quisiera decirle al que hace el cumplido: eso es lo que tú crees porque no sabes la cantidad de errores que ha cometido, no te das cuenta de lo tonta que es, etcétera, etcétera. Los complejos negativos se sienten especialmente atraídos por las ideas más sabrosas, las ideas revolucionarias y maravillosas, y por las formas más audaces de creatividad. Por consiguiente, no hay vuelta de hoja, tenemos que buscar un ánimus que actúe con más claridad y apartar a un lado el antiguo, es decir, enviarlo a los archivos de la psique donde se guardan los impulsos y los catalizadores debidamente desinflados y doblados. Allí se convierten en objetos y dejan de ser agentes o emociones. Reacciona. Así es como se limpia el río. Los lobos llevan unas vidas incesantemente creativas, toman a diario docenas de decisiones, deciden si ir por aquí o por allá, calculan la distancia, se concentran en su presa, sopesan la posibilidad, aprovechan la oportunidad, reaccionan con fuerza para poder alcanzar sus objetivos. Su habilidad para localizar lo escondido, unir sus intenciones, concentrarse en el resultado apetecido y actuar en consecuencia para conseguirlo, son justo las características que los seres humanos necesitan para llevar feliz término sus propósitos. Para crear, se tiene que saber reaccionar. La creatividad es la capacidad de reaccionar a todo lo que nos rodea, de elegir entre los cientos de posibilidades de pensamientos, sentimientos, acción y reacción que surgen en nuestro interior y reunirlo todo en una singular respuesta, expresión o mensaje que posea impulso, pasión y significado. En ese sentido, la pérdida de nuestro ambiente creativo significa vernos limitadas a una sola acción, sentirnos despojados y obligadas a reprimir o censurar los sentimientos y los pensamientos y a no actuar, no decir, no hacer o no ser. Sé salvaje. Así es como se limpia el río. En su estado original el río no fluye contaminando. Nosotros nos encargamos de contaminarlo. El río no se seca. Somos nosotras las que lo bloqueamos. Si queremos devolverle su libertad, tenemos que permitir que nuestra vida ideativa fluya libremente, dejando que salga cualquier cosa, y sin censurar nada en principio. Esa es la vida creativa, fruto de una divina paradoja. Se trata de un proceso eternamente interior. Para crear tenemos que estar dispuestos a ser totalmente estúpidas, sentarnos en un trono en lo alto de un imbécil y derramar rubíes por la boca. Entonces el río fluirá y nosotros podremos permanecer de pie en medio de su corriente bajo la lluvia. Podremos extender las faldas y las blusas y recoger toda el agua que podamos llevar. Empieza. Así es como se limpia el río contaminado. Si tienes miedo de fracasar, yo te digo que empieces. Fracases si no hay más remedio. Te vuelvas a levantar y vuelvas a empezar. Y si fracasas de nuevo, fracasa. ¿Y qué? Vuelve a empezar. No es el fracaso lo que nos paraliza y nos mantiene estancadas, sino la renuncia a volver a empezar. ¿Qué más da que tengas miedo? Si tienes miedo de que algo se te eche encima y te pegue un mordisco por lo que más quieras, afróntalo de una vez. Deja que tu temor te eche encima y te pegue un mordisco. De esta manera lo vencerás y podrás seguir adelante. Lo vencerás. El temor se te pasará. En este caso es mejor afrontarlo directamente, sentirlo y vencerlo que seguir utilizándolo como excusa para no tener que limpiar el río. Protege tu tiempo.
Así se eliminan los agentes contaminantes. Conozco a una ardiente pintora de las montañas rocosas que cuelga este letrero en la cadena de sierra del camino de su casa, cuando quiere concentrarse en la pintura o en la meditación. Hoy trabajo y no recibo visitas. Ya sé que usted piensa que eso no se refiere a usted porque es mi banquero, mi agente o mi mejor amigo, pero sí se refiere a usted. Una escultora que conozco cuelga este letrero en su verja. No molestar, a no ser que yo haya ganado la lotería o hayan visto a Jesús en la carretera vieja del Taos. Como se ve, un Animus bien desarrollado tiene unos límites estupendos. Persevera. ¿Cómo eliminar del todo esta contaminación? Insistiendo en que nada nos impedirá ejercitar un Animus bien integrado, siguiendo adelante con nuestro empeño de hilar almas y fabricar alas, con nuestro arte, nuestro rendimiento, nuestros remiendos y nuestras costuras psíquicas, tanto si nos sentimos fuertes como si no, tanto si nos sentimos preparadas como si no, en caso necesario, atándonos al mastil, a la silla, al escritorio, al árbol, al cacto, donde quiera que estemos creando. Es esencial, aunque a menudo resulte doloroso, dedicar el tiempo necesario y no rehuir las tareas difíciles que lleva paradojas al esfuerzo por alcanzar el dominio. Una auténtica vida creativa arde de varias maneras y no solo de una. Hay que desterrar o transformar los complejos negativos que surjan por el camino. Tus sueños te guiarán en esta última etapa de la senda, apoyando bien los pies en el suelo de una vez por todas y diciendo: me gusta mucho más mi vida creativa que el hecho de participar en mi propia opresión. Si maltratásemos a nuestros hijos, los representantes del Servicio de Vigilancia Social se plantarían en la puerta de nuestra casa. Si maltratáramos a nuestros animales domésticos, la Sociedad Protectora de Animales vendría por nosotros. Pero no existe ninguna patrulla de la creatividad, ni policía del alma que pueda intervenir cuando nos empeñamos en matar de hambre nuestra alma. Solo estamos nosotras. Nosotras somos las únicas que podemos vigilar el yo del alma y el Animus heroico. Es una crueldad regarlos una vez más, o una sola vez a la semana, al mes, o una vez al año. Todos tienen sus propios ritmos cardíacos. Nos necesitan y necesitan el agua de nuestro arte cada día. Protege tu vida creativa. Para evitar el hambre del alma, da al problema su verdadero nombre y resuélvelo. Practica a diario tu tarea. Y después no permitas que ningún pensamiento, ningún hombre, ninguna mujer, ningún compañero, ningún amigo, ninguna religión, ningún trabajo y ninguna voz y vanagrada te obliguen a pasar hambre. En caso necesario, enseña a los insistivos. Construye tu verdadero trabajo. Construye una cabaña de cordialidad y sabiduría. Toma tu energía de allí y tráela hacia aquí. Insiste en establecer un equilibrio entre la responsabilidad prosaica y el arrobamiento personal. Protege el alma. Insiste en llevar una vida creativa de calidad. No permitas que tus complejos, tu cultura, tus desechos intelectuales o las rimbombantes bombadas aristocráticas, pedagógicas o políticas te las roben. Pon alimento para la vida creativa. Aunque hay muchas cosas buenas y nutritivas para el alma, casi todas ellas están incluidas en los 4 grupos básicos de alimentos de la mujer salvaje: tiempo, sentido de pertenencia, pasión y soberanía. Haz acopio de ellos. Son los que mantienen limpio el río. Cuando el río ya está limpio, puede volver a fluir. La producción creativa de una mujer se incrementa y, a partir de este momento, siguen sus ciclos naturales de aumento, disminución y nuevo aumento. Nada se podrá ensuciar o dañar durante mucho tiempo. Cualquier contaminación que se produzca será eficazmente neutralizada. El río vuelve a ser nuestro sistema de alimentación en el que podremos entrar sin temor, del que podremos beber sin preocupación y junto al cual podremos serenar el alma atormentada de la llorona, sanando a sus hijos y devolviéndoselos. Podremos desmontonar el proceso de contaminación de la fábrica e instalar un nuevo Animus. Podremos vivir nuestras vidas junto al río tal como queramos y juzguemos conveniente,
sosteniendo en brazos a nuestros numerosos hijitos y mostrándoles el reflejo de sus imágenes en las crisálidas y las cristalinas aguas.